Hola, soy su amiga Disforia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuál es la mejor máquina para empezar a tatuar. Si una máquina de bobinas, una máquina rotativa clásica o una máquina rotativa tipo pen. Cualquiera de las tres son buenas, pero nos ofrecen diferentes modos de uso, diferentes configuraciones y diferentes compatibilidades respecto a las agujas que se pueden utilizar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión respecto a las necesidades y gustos que tengamos de qué máquina vamos a usar. En este video es lo que les voy a mostrar. Vamos a hablar de las características de cada una de estas máquinas para que ustedes tomen la mejor decisión. Vamos a comenzar con la máquina de bobinas. Una máquina de bobinas nos va a dar los mejores resultados si nosotros la sabemos calibrar, ya que esta máquina es una máquina más mecánica que las rotativas. ¿A qué me refiero con más mecánica? Quiere decir que podemos ajustar casi todos sus componentes. Podemos ajustar el martillo, el fleje, el tornillo de contacto para poderla calibrar para sombra o para línea y poder manejar el 8. Si no saben a qué me refiero, por aquí arriba les voy a estar dejando el video donde les explico cómo calibrar y activar una máquina de bobinas. Entonces este tipo de máquinas son las mejores que existen a mi parecer para empezar a tatuar, pero eso va en gustos. ¿Por qué? Porque la verdad que estas máquinas, al ser calibrables, como ya les mencionaba, vamos a conseguir los resultados que nosotros necesitemos. Una máquina rotativa viene siendo una máquina automática, la cual únicamente vamos a poder controlar por medio del voltaje. La mayoría de máquinas rotativas no tienen un stroke calibrable. Si no saben qué es el stroke, por acá les voy a dejar el video donde les explico qué es el stroke. En estas máquinas sí se puede calibrar el stroke, que viene siendo el 8, algo que ya les mencionaba y que viene en esos videos, ¿ok? Espero que los chequen. Entonces, este tipo de máquinas, esa es la ventaja que tienen. Para muchos eso es una desventaja. Muchas personas me dicen, yo no quiero una máquina de bobinas, la tengo que estar calibrando y la verdad a mí no me gusta. Es muy difícil y es que eso es lo mejor que podemos hacer. Tener una máquina que podamos calibrar a nuestro gusto, con nuestras especificaciones, para que nos dé los mejores resultados posibles. Una máquina rotativa, como ya les comentaba, al solo poder calibrar el voltaje, no vamos a poder calibrar el stroke de la máquina para que pueda darnos los mejores resultados en línea y los mejores resultados en sombra y color. Esa es la ventaja que tienen estas máquinas. Para otros la desventaja es precisamente la dificultad que hay al tenerlas que estar calibrando. Y es cierto, porque con una sola máquina de estas va a ser muy difícil hacer un tatuaje que lleve línea, sombra y color, porque tendríamos que estar sacando el grip, cambiando la aguja, calibrando nuevamente nuestra máquina si es que es híbrida, para poder usarla tanto en línea como en sombra y en color. Entonces vamos a perder mucho tiempo durante nuestra sesión de tatuaje al tenerla que estar desarmando y recalibrando nuevamente para volverla a armar con la aguja que vamos a necesitar posteriormente. Por eso los tatuadores que ocupan máquinas de bobinas tienen 2 o hasta 3 máquinas ya listas para sus trabajos. Una máquina calibrada para línea, otra máquina calibrada para sombra y una máquina calibrada para color. Pero estas máquinas siempre van a dar los mejores resultados sobre las rotativas, siempre y cuando las sepamos usar. En mi opinión, un tatuador que no sepa usar una máquina de bobinas y solo trabaje con rotativas o con tipo pen, no es un tatuador completo, porque necesitamos saber la mecánica y la función de este tipo de máquinas, que son las mejores que existen, pero depende de los gustos y las necesidades de cada quien. No digo que las rotativas y las tipo pen no tatúen bien, simplemente que los resultados no van a ser tan personalizados como este tipo de máquinas. Por eso, a pesar de que la tecnología va avanzando, estas máquinas siguen a la vanguardia y siguen siendo las preferidas de todos los tatuadores. Otra de las desventajas que tienen este tipo de máquinas es que solo pueden usar agujas tradicionales de varilla. Hay muchas personas que dicen que estas máquinas tienen la fuerza para empujar agujas de cartucho si les ponemos un grip especial adaptador para agujas de cartucho, y eso es una mentira. Estas máquinas, al tener un sistema electromagnético y no rotativo de un motor, no tienen la suficiente fuerza para poder empujar agujas de cartucho delgadas y mucho menos agujas de cartucho de calibres gruesos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos usar una máquina de bobinas para obtener los mejores resultados, tenemos que aprender a calibrarla, tenemos que saber de sus componentes y cómo se configuran, y también que nos quede claro que solamente vamos a poder trabajar con agujas de varilla tradicionales. Ahora vamos a pasar
empezar con la máquina rotativa clásica, que en este caso es una tipo Dragonfly de golpe recto y sistema de biela. Este tipo de máquinas, a comparación de las máquinas de bobinas, tienen un contra, y es que no las podemos calibrar. Como todas las máquinas rotativas, o casi todas mejor dicho, no van a ser calibrables en cuanto al stroke, o sea que no vamos a poder tener resultados personalizados en cuanto a línea, sombra y color. Únicamente vamos a tratar de igualar esos resultados por medio de la calibración del voltaje, esto desde la fuente de energía. Entonces por eso les comentaba que este tipo de máquinas son máquinas más automáticas, las cuales van a hacer el trabajo pero más a su gusto que al nuestro, porque realmente no son calibrables. Esa es la desventaja que tienen, pero tienen también varias ventajas. Al menos este tipo de máquinas traen esta perilla aquí arriba, que no es para calibrar el stroke como mucha gente piensa. Simplemente lo que se calibra al girarlas es el golpe, la dureza del golpe, que el golpe sea más duro o más suave a la hora de tatuar. Esa es la ventaja que nos ofrece esta máquina con esta perilla que tiene aquí. Otra de las ventajas que nos va a ofrecer esta máquina es que vamos a poder usar ambos tipos de agujas. En este caso tengo una aguja de varilla tradicional con un grip también tradicional colocado aquí, pero si yo quiero puedo ponerle un grip especial para agujas de cartucho, lo cual vamos a ver en este momento. Como podemos ver, ya tengo aquí la máquina adaptada para usar con agujas de cartucho. Solamente necesitamos tener un grip especial adaptador para este tipo de agujas, el cual es de 8 milímetros, que es la medida universal que tienen todas las máquinas tipo pen para poder usar este tipo de agujas, ¿ok? Entonces, como les comentaba, todas las máquinas que tengan motor van a tener la capacidad de empujar agujas de cartucho. Dependiendo la capacidad del motor, va a ser el calibre de agujas que van a poder empujar. Hay motores pequeños como estos que no tienen la capacidad de empujar agujas de calibres muy gruesos, pero sí agujas regulares. También vamos a tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones, pero esa es una de las ventajas que estas máquinas tienen, el poder usarlas con ambos tipos de agujas. Por eso a estas máquinas rotativas clásicas se les conoce como máquinas mixtas. Entonces tienen sus pros y sus contras frente a las máquinas de bobinas. Contra, que no se pueden calibrar para poder tener los mismos resultados que con una máquina de bobinas tendríamos. Pros, que podemos usar ambos tipos de agujas y que podemos regular la dureza del golpe de nuestra aguja, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta todo eso para ver si nos conviene más una máquina de bobinas o una máquina rotativa clásica. Ya tenemos aquí nuestra máquina rotativa tipo pen, que al igual que las dos anteriores tiene ventajas y desventajas. La primera desventaja que esta y casi todas las máquinas rotativas tienen frente a las máquinas de bobinas es que no podemos calibrar el stroke, por lo cual no vamos a poder controlar el recorrido que nuestra aguja va a realizar para obtener los mejores resultados en línea, en sombra y en color. Lo único que vamos a poder hacer para intentar igualar ese tipo de resultados va a ser calibrar los voltajes. Se ocupan voltajes altos para línea, voltajes intermedios para sombra y voltajes bajos para color. Eso es lo que nos igualaría un poco los resultados de una máquina calibrada. Esa es una de las desventajas frente a las de bobinas. La siguiente desventaja va a ser que tampoco vamos a poder usar agujas de varilla tradicionales. Tanto las de bobinas como estas máquinas están limitadas al uso con un solo tipo de agujas. Las de bobinas solo pueden usar agujas de varilla tradicionales y las máquinas tipo pen solo pueden usar agujas de cartucho, por lo cual ahí las máquinas rotativas clásicas les llevan la ventaja, porque una máquina rotativa clásica, como ya les mencionaba, puede usar agujas de varilla tradicional con un grip para ese tipo de agujas y agujas de cartucho con un grip especial para ese tipo de agujas. Entonces estas máquinas están limitadas al uso únicamente con agujas de cartucho. Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ya que las agujas de cartucho son más versátiles, las podemos quitar y las podemos poner cuantas veces queramos y no vamos a tener que calibrar ni descalibrar la máquina, como es el caso de las máquinas de bobinas. En el caso de las máquinas de bobinas ya les comentaba que por la dificultad de la calibración es mejor tener una máquina calibrada para línea, una máquina calibrada para sombra y una máquina calibrada para color en cada sesión de tatuaje, porque tendríamos que estar quitándolas
las agujas, recalibrando la máquina, poniendo otro tipo de agujas y perderíamos demasiado tiempo. Cualquier máquina rotativa, ya sea clásica, adaptada para uso de cartuchos o una máquina rotativa tipo pen, nos van a dar la versatilidad de que con una sola máquina vamos a poder trabajar línea, sombra y color, porque nada más vamos a cambiar el cartucho de color como es este por uno de línea y vamos a calibrar el voltaje desde la fuente para línea. Si queremos regresar a hacer color, volvemos a poner nuestro cartucho y calibramos el voltaje para color. Entonces esa es la ventaja que nos dan las agujas de cartucho, que podemos usar una sola máquina para línea, para sombra y para color. Otra de las ventajas que nos va a dar una máquina rotativa tipo pen es que la vamos a poder usar tanto con un cable que vaya a una fuente como volverla inalámbrica. Eso es algo que con una máquina de bobinas no vamos a poder hacer y que con la mayoría de máquinas rotativas clásicas va a ser muy difícil. Este tipo de máquinas las podemos utilizar con cable o las podemos utilizar con una batería inalámbrica, lo cual nos va a hacer que nos evitemos el uso de pedales, el uso de fuentes y el jaloneo de cables encima del cliente y en el estudio donde estamos trabajando. Entonces por eso muchas personas prefieren las máquinas rotativas tipo pen, pero vamos a tener en cuenta que los tres tipos de máquinas que les acabo de mencionar tienen pros y tienen contras, tienen ventajas y desventajas que dependiendo nuestros gustos y nuestras necesidades van a ser mejor para uno o para otro. Posiblemente para mí la mejor sea una máquina pen, pero para ti sea una de bobinas o una rotativa mixta. Por eso en este video intento darles la pauta para que ustedes tomen la mejor decisión. Entonces, en resumen, las máquinas de bobinas nos van a dar los mejores resultados en cuanto a línea, sombra y color, siempre y cuando las sepamos calibrar de la manera correcta para que satisfagan nuestros gustos y nuestras necesidades. Pero al ser un proceso difícil y tardado, nos va a convenir mejor tener 3 máquinas para cada sesión de tatuaje, una calibrada para línea, una calibrada para sombra y una calibrada para color. Así no vamos a perder tiempo ni nos vamos a desconcentrar de lo que estamos haciendo. Este tipo de máquinas únicamente van a usar agujas de varilla tradicionales, no pueden usar agujas de cartucho ya que no tienen la fuerza para empujar la membrana de una aguja de cartucho. Luego vamos a ver las máquinas rotativas clásicas. Estas no van a ser calibrables como una máquina de bobinas. Lo único que vamos a poder hacer es regular el voltaje para cada cosa que vayamos a hacer. Voltajes altos para línea, voltajes intermedios para sombra y voltajes bajos para color. Pero estas máquinas tienen la ventaja de que podemos usar ambos tipos de agujas de varilla tradicional y agujas de cartucho con un grip especial. Estas máquinas no son calibrables, pero tienen una perilla que sirve para regular la dureza del golpe. Podemos elegir si el golpe es duro o el golpe es suave. Al ser una máquina que puede usar agujas de cartucho, ya nos da la ventaja de que con una sola máquina podamos hacer un trabajo que lleve línea, que lleve sombra y que lleve color, únicamente regulando el voltaje desde nuestra fuente de energía. Luego vamos a pasar con la máquina rotativa tipo pen. Al igual que la otra rotativa, no va a ser calibrable como una máquina de bobinas. Únicamente vamos a poder regular el voltaje para línea, para sombra o para color desde la fuente de energía, pero tiene la desventaja frente a esta de que no puede usar agujas de varilla tradicionales, únicamente va a usar agujas de cartucho. Pero tiene una ventaja sobre estas dos, y es que esta máquina se va a poder convertir en inalámbrica si así lo deseamos, o usarla con una fuente de energía. Entonces básicamente esas van a ser las diferencias entre estas tres máquinas, sus pros y sus contras. Ustedes van a ser quienes juzguen cuál es la mejor máquina para sus necesidades de uso, con cuál quieren empezar. Obviamente cuando uno va empezando es difícil conseguir equipo para tatuar, a veces solo alcanza para una máquina, pero cuando ustedes puedan tienen la oportunidad de hacer la prueba con todo tipo de máquinas. En este caso yo les muestro cuáles son las especificaciones de cada una de ellas para que ustedes se formen un criterio y elijan la que mejor se adapte a su gusto y necesidad. Espero que este video les haya sido útil para poder elegir la máquina con la que van a comenzar a tatuar. Mucho éxito, gracias y hasta la próxima.